Tal vez llevas años viviendo en escasez, no solo falta de dinero, sino esa sensación constante de que nunca alcanza, de que por más que te esfuerzas, algo siempre se rompe, aparece un gasto inesperado o todo vuelve al punto de partida. Tal vez trabajas, te levantas temprano, cumples con tus responsabilidades y aún así, al final del mes, el resultado es el mismo. No porque seas irresponsable, no porque no te importe, sino porque parece que la vida siempre va un paso delante de ti. Quizás ya te acostumbraste a vivir así, a calcular todo, a decir después, a renunciar en silencio a cosas pequeñas que otros dan por normales. No viajes, no gustos, no margen para equivocarte. Y lo más pesado no es la falta de dinero, es la sensación interna de estar atrapado en un ciclo que no sabes cómo romper, de mirar hacia atrás y pensar, ¿cuántos años más voy a vivir así? Tal vez nadie lo nota. Desde afuera pareces fuerte, funcional, responsable, pero por dentro hay cansancio, un cansancio que no se dice en voz alta, porque duele aceptar que has hecho lo mejor que sabías, y aún así, no fue suficiente. Quizás alguna vez pensaste que el problema eras tú, que te faltaba disciplina, o suerte, o inteligencia, o fe, o tal vez te dijeron que así es la vida, que algunos nacen para luchar siempre, que la escasez es normal, que hay que conformarse, y sin darte cuenta, empezaste a vivir repitiendo un patrón que nadie te explicó, un patrón que no elegiste conscientemente, pero que gobierna tus decisiones, tus miedos y hasta tus expectativas. Un patrón que se hereda, se aprende, se normaliza y se vuelve invisible. Tal vez hoy no estás buscando riqueza, solo descanso, claridad. Una señal de que no estás condenado a vivir así para siempre. Si esto resuena contigo, no es casualidad, porque cuando una historia duele, es porque toca algo real. Y muchas personas viven años enteros en escasez, sin saber que el problema nunca fue la falta de esfuerzo, sino un patrón que nadie les enseñó a ver. Si has vivido esto durante años, hay algo importante que necesitas escuchar con claridad. No es porque seas incapaz, no es porque no te esfuerces, no es porque hayas fallado como persona. Muchas personas responsables, trabajadoras, incluso con valores sólidos y fe sincera, viven exactamente esta misma realidad. Gente que cumple, que no abandona, que hace lo correcto, y aún así siente que siempre está empezando de nuevo. La escasez no siempre nace de la pereza ni de malas decisiones evidentes. A veces nace de haber aprendido a sobrevivir, no a prosperar. Y sobrevivir, durante mucho tiempo, se vuelve una costumbre. Una forma de estar en el mundo. Tal vez creciste escuchando que había que aguantar, que el sacrificio era virtud, que soñar demasiado era peligroso, que la estabilidad era un lujo, y sin darte cuenta, empezaste a medir la vida con una regla corta. No porque no quisieras más, sino porque nadie te enseñó a pensar diferente. Por eso es tan injusto culparte. Porque uno no puede cambiar aquello que nunca le mostraron. Hay personas que crecieron viendo planificación, margen, previsión, y hay otras que crecieron viendo urgencia, deuda, improvisación. Ambas hacen lo mejor que saben con lo que tienen. La diferencia no está en el valor de la persona, sino en el modelo que aprendió. Durante años te dijeron que si trabajabas duro, todo iba a mejorar. Y tú lo hiciste. Trabajaste, aguantaste, resististe. Pero nadie te explicó por qué, a pesar del esfuerzo, el resultado no cambiaba. Nadie te dijo que el cansancio constante no es normal, que vivir siempre al límite no es una virtud, que estar agotado no es señal de propósito. Cuando algo no cambia por mucho tiempo, la mente empieza a buscar explicaciones internas. Y ahí nace la culpa, la vergüenza, la comparación. Empiezas a pensar que otros tienen algo que tú no, que quizás no estás hecho para avanzar, que tal vez esta es tu vida, y punto. Pero esa idea no es verdad.
Es solo una conclusión que nace cuando no se entiende el contexto completo. La mayoría de las personas no fracasan por falta de voluntad, sino por falta de conciencia. Conciencia de los patrones que repiten, de las decisiones que toman en automático, de las creencias que heredaron sin cuestionar, y nadie te enseñó a cuestionarlas. Por eso este mensaje no es para juzgarte, sino para liberarte de un peso que nunca fue tuyo. No estás atrasado, no estás roto, no estás condenado, estás cansado, y eso es diferente. Cansado de intentar sin ver resultados, cansado de prometerte que el próximo mes será distinto, cansado de sentir que siempre estás reaccionando, nunca eligiendo. Y sentirte así no te hace débil, te hace humano. La buena noticia, aunque todavía no hablemos de soluciones, es que cuando el problema deja de ser personal y empieza a ser estructural, aparece algo nuevo: la posibilidad de cambio. Porque lo que se aprendió puede desaprenderse, y lo que se normalizó puede cuestionarse. Pero antes de avanzar había que decir esto con claridad. No fue tu culpa no saber lo que nadie te enseñó. Y reconocer eso ya es el primer alivio que muchas personas no sabían que necesitaban. Durante mucho tiempo te hicieron creer que el cambio solo llega con grandes golpes. Un ascenso, una oportunidad única, un milagro. Algo externo que aparezca de repente y lo transforme todo. Y como eso no ocurrió, empezaste a pensar que tu momento nunca llegaría. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie dice. La mayoría de las personas no está estancada por falta de oportunidades, sino por pequeñas decisiones invisibles que se repiten todos los días. No son errores escandalosos, no son fracasos evidentes, son hábitos silenciosos, formas de pensar tan normalizadas que dejan de cuestionarse. Ahí es donde nace la trampa, porque cuando el problema no se ve, se vuelve permanente. Tal vez pensaste que necesitabas ganar más para salir adelante, o tener más suerte, o conocer a la persona correcta, o esperar el momento ideal, y mientras tanto, la vida pasaba. La creencia más peligrosa no es «no puedo», sino «así es como son las cosas». Esa frase parece inofensiva, pero encierra resignación. Y la resignación no duele de inmediato. Duele con los años. Lo que nadie te explicó es que existen patrones que no parecen errores, porque están socialmente aceptados. Patrones que se heredan, se imitan, se repiten y se confunden con identidad. Por ejemplo, vivir reaccionando en lugar de decidir. Resolver urgencias sin construir margen. Celebrar el aguante en vez del progreso. Confundir sacrificio con avance. Nada de eso parece malo. De hecho, muchas veces se aplaude. Pero cuando se sostiene durante años, el resultado es el mismo. Mucho esfuerzo, poco movimiento. Y entonces surge la pregunta que incomoda. ¿Y si el problema nunca fue tu capacidad, sino el modelo que seguiste sin darte cuenta? Esta idea rompe algo interno, porque ya no puedes culpar solo a las circunstancias, pero tampoco tienes que culparte a ti. Significa que hay algo entre medio, algo aprendido, algo repetido, algo que nadie te señaló. La mayoría de las personas vive atrapada no por falta de fuerza, sino por falta de conciencia. Y cuando la conciencia aparece, duele un poco, porque te das cuenta de que muchas decisiones no fueron decisiones, sino respuestas automáticas. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó otra forma. Aquí es donde muchas personas se rinden, porque cuestionar un patrón es más incómodo que seguirlo. Seguirlo es conocido. Cuestionarlo es incierto, pero también es liberador, porque si el problema fuera algo grande e inalcanzable, no habría esperanza. Pero si el problema está en algo pequeño y repetido, entonces existe una puerta. Todavía no vamos a hablar de cuál es ese patrón. No aún. Primero había que desmontar una mentira silenciosa. Que tu vida no cambia porque te falta algo esencial. Eso no es verdad. La mayoría de las transformaciones reales no comienzan con fuerza, sino con claridad. Claridad para ver lo que siempre estuvo ahí, operando en silencio,
definiendo resultados. Y cuando alguien finalmente ve ese patrón, no como culpa, sino como información, algo cambia por dentro. No es euforia, no es magia, es una sensación más profunda, la de entender que tu historia no está cerrada y que lo que te mantuvo en escasez durante años no fue una condena, sino una lección que aún no había sido revelada. Y cuando una lección se revela, el ciclo empieza a perder poder, pero ese es el siguiente paso. En este punto, es importante decir algo que cambia por completo la forma en que miras tu situación. La salida no empieza con algo grande, no empieza con más dinero, no empieza con un golpe de suerte, y tampoco empieza con convertirte en alguien distinto a quien ya eres. Empieza con algo mucho más pequeño, y por eso mismo, más poderoso. Porque si para cambiar tu vida necesitaras recursos que hoy no tienes, entonces estarías atrapado. Pero no es así. La transformación real casi nunca exige lo que falta, sino otra forma de usar lo que ya está. Eso es lo que casi nadie dice. No necesitas ser más inteligente. No necesitas trabajar el doble. No necesitas conocer a la persona correcta. No necesitas esperar el momento perfecto. De hecho, esperar el momento perfecto es parte de lo que mantiene a muchas personas inmóviles. Lo que empieza a cambiar las cosas es algo mucho menos amenazante. Una nueva forma de mirar tus decisiones diarias, sin presión, sin culpa, sin exigencias imposibles. La mayoría de las personas fracasan no porque no pueda cambiar, sino porque cree que cambiar va a doler demasiado. Y cuando el cambio se asocia al dolor, la mente se defiende, postergando, evitando, justificando. Por eso esta promesa es distinta. No se trata de hacer más, se trata de hacer diferente. No se trata de correr, se trata de dejar de dar vueltas en el mismo lugar. Y lo más importante, no se trata de hacerlo todo de una vez. La idea de que la vida solo cambia con movimientos drásticos es otra creencia que agota, porque hace sentir que si no puedes hacerlo todo, entonces no vale la pena empezar. Pero la realidad es otra. Las personas que logran salir de ciclos largos de escasez no lo hacen con un acto heroico, sino con una decisión simple, sostenida en el tiempo. Una decisión que no llama la atención, que no se anuncia, que no necesita aprobación externa. Una decisión que se toma en silencio. Por eso este proceso no amenaza tu identidad. No te pide que renuncies a quien eres. No te obliga a romper con todo. No te empuja al vacío. Solo te invita a observar, a cuestionar suavemente, a elegir con un poco más de conciencia que ayer. Y eso está al alcance de cualquiera. Incluso de alguien cansado. Incluso de alguien decepcionado. Incluso de alguien que ya lo intentó muchas veces. Porque no se trata de motivación. La motivación va y viene. Se trata de claridad. Cuando algo se entiende ya no requiere fuerza. Y esta promesa es esa, que el cambio que necesitas no está escondido en algo complejo, sino en algo que fue pasado por alto. Algo tan simple que por eso mismo nunca fue valorado. No vamos a decir aún cuál es, no porque sea secreto, sino porque antes era necesario que supieras esto. No estás frente a un camino imposible, estás frente a un ajuste que no grita, que no exige, que no compite, un ajuste que, una vez hecho, empieza a ordenar cosas internas antes que externas. Y cuando lo interno se ordena, lo externo comienza a responder, no de inmediato, no mágicamente, pero de forma constante. La escasez no se rompe con prisa, se rompe con dirección, y por primera vez en mucho tiempo, esa dirección no se siente pesada, se siente posible. Y cuando algo se siente posible, el miedo pierde fuerza. Eso es lo que esta promesa sostiene, que no necesitas convertirte en otra persona para dejar atrás la escasez. Solo necesitas estar dispuesto a ver lo que antes nadie te enseñó a mirar. Y ese paso está más cerca de lo que imaginas. Hace algunos años, una mujer, podría ser cualquiera,
Vivía exactamente como muchas personas viven hoy. No faltaba esfuerzo en su vida. Faltaba aire. Cada mes era una repetición del anterior. Ingresos que entraban, gastos que salían, y una sensación constante de estar corriendo detrás de algo que nunca alcanzaba. No era desordenada. No era irresponsable. De hecho, era de las personas que siempre cumplían. Pagaba lo que podía, ayudaba cuando alguien lo necesitaba y se adaptaba a lo que tocara. Desde afuera nadie hubiera dicho que vivía en escasez, pero por dentro el cansancio era profundo. Había aprendido a resolver, a apagar incendios, a estirarse hasta donde fuera posible, y eso la hizo fuerte, pero también la dejó atrapada. Durante años pensó que el problema era que ganaba poco. Después pensó que era que gastaba mal. Luego creyó que simplemente no había nacido para tener estabilidad. Cada explicación parecía lógica, y cada una la dejaba en el mismo lugar. Lo curioso es que no estaba estancada por falta de acción, sino por exceso de reacción. Todo en su vida era urgente. Todo requería respuesta inmediata. Nunca había espacio para decidir con calma, pero ella no lo veía así. Porque cuando algo se vive por mucho tiempo, se vuelve normal. Un día, sin buscarlo, algo empezó a incomodarla. No fue una crisis grande. Fue una pregunta simple que apareció en un momento de silencio. ¿Por qué siempre termino en el mismo punto, aunque haga todo distinto? Esa pregunta no la dejó en paz. No porque tuviera la respuesta, sino porque por primera vez dudó del camino, no de sí misma. No cambió su vida de golpe. No renunció a nada. No anunció decisiones. Solo empezó a observar. Empezó a notar cómo tomaba decisiones cuando tenía miedo. Cómo reaccionaba cuando algo salía mal. Cómo siempre elegía resolver lo inmediato, aun si eso comprometía el futuro. Y ahí entendió algo clave. No estaba fallando, estaba repitiendo. Repitiendo una forma de actuar que había aprendido sin cuestionar. Una forma que le había servido para sobrevivir, pero no para avanzar. Lo más fuerte no fue el descubrimiento en sí, sino la sensación que vino después. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió culpable. Se sintió consciente. No había nada roto en ella. Solo había un patrón operando en automático. Y cuando algo deja de ser automático, aparece la posibilidad de elegir. No fue inmediato. No fue perfecto. Pero algo empezó a cambiar internamente. La ansiedad bajó. La prisa perdió poder, la mente se volvió un poco más clara, y aunque externamente todo parecía igual, por dentro ya no lo era, porque entendió que la escasez no siempre se manifiesta como falta de dinero, sino como falta de margen para pensar. Y cuando alguien recupera ese margen, aunque sea pequeño, la historia empieza a moverse. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque deja de ser confusa. Esta persona no salió de la escasez de un día para otro, pero dejó de sentirse atrapada, y eso, para alguien que vivió años repitiendo el mismo ciclo, ya es una forma profunda de libertad, porque cuando ves el patrón, ya no estás condenado a obedecerlo. Y muchas personas no necesitan más fuerza, ni más fe, ni más sacrificio. Solo necesitan verse reflejadas en una historia así, y entender que el cambio no empieza afuera, sino en el momento exacto en que alguien deja de preguntarse ¿qué me falta? Y empieza a preguntarse ¿qué estoy repitiendo sin darme cuenta? Ese fue el verdadero comienzo. Cuando una persona comienza a ver con más claridad, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué tuve que pasar por todo esto? Porque nadie atraviesa años de escasez, confusión o cansancio sin preguntarse, en algún momento, si hubo un error, si se perdió algo en el camino o si la vida fue injusta. Pero hay una perspectiva distinta, más profunda, que casi nunca se considera. Tal vez no fue un castigo, tal vez no fue abandono, tal vez no fue un fallo, tal vez fue un proceso. Hay cosas que solo se entienden después de vivirlas. Y hay personas que desarrollan una sensibilidad, una fortaleza y una conciencia
que no nacen de la comodidad, sino del límite. Muchos piensan que si Dios, o la vida, está presente, todo debería ser fácil. Pero la historia demuestra lo contrario. Los procesos más importantes casi siempre ocurren en silencio, sin aplausos, sin señales claras, sin respuestas inmediatas. Y eso no significa que no haya dirección. Significa que hay formación. Cuando alguien vive años resolviendo, adaptándose y resistiendo, desarrolla una capacidad interna que no se ve. Discernimiento, humildad, resiliencia. El problema no es haber pasado por eso. El problema es creer que fue en vano. Nada que te haya formado profundamente fue desperdiciado. Incluso aquello que hoy te duele recordar construyó algo dentro de ti que ahora empieza a tener sentido. Hay momentos en la vida en los que no estamos siendo castigados. Estamos siendo preparados. Preparados para pensar distinto, para elegir mejor, para no repetir lo que antes parecía normal. Muchas personas piden cambios grandes, pero no siempre están listas para sostenerlos. Y la vida, o Dios, si así lo sientes, no entrega etapas nuevas sin antes trabajar la estructura interna. Porque no se trata solo de llegar a otro lugar, sino de mantenerse allí. Tal vez por eso nada cambió durante tanto tiempo, no porque no merecieras más, sino porque aún estabas aprendiendo lo que necesitabas para no volver atrás. Hay procesos que no aceleran resultados, pero profundizan conciencia. Y la conciencia es la base de cualquier transformación real. Cuando alguien empieza a entender esto, algo se acomoda por dentro. La historia personal deja de verse como una cadena de fracasos y empieza a verse como un camino de aprendizaje. No perfecto, no fácil, pero significativo. Eso no quita el dolor vivido, no minimiza el cansancio, no romantiza la escasez. Solo le devuelve sentido. Y cuando algo tiene sentido, ya no pesa igual. Tal vez hoy estás en un punto distinto al de antes. No porque tu situación externa haya cambiado por completo, sino porque tu mirada sí lo hizo. Y eso es importante, porque las decisiones que tomes a partir de ahora no nacerán del miedo, sino de la comprensión. Muchos creen que la fe es esperar pasivamente, pero la fe madura es entender que cada etapa tiene un propósito, incluso cuando no se entiende en el momento. Tal vez estabas siendo preparado para ver lo que antes no veías, para romper patrones que otros nunca cuestionaron, para detener ciclos que se repiten de generación en generación. Y eso no es casual. Nada que te haya transformado por dentro fue accidental. La autoridad más fuerte no es la que ordena desde afuera, sino la que susurra desde adentro cuando algo finalmente encaja. Y cuando esa voz interna se alinea con el propósito, el camino deja de sentirse confuso. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes que lo que viene no es improvisado, es coherente. Y por primera vez en mucho tiempo, la historia que estás viviendo empieza a sentirse como una preparación, no como un final. Llegados a este punto, hay algo que ya empezó a moverse dentro de ti. No es entusiasmo, no es euforia, es algo más sutil. Es la sensación de que ya no puedes mirar tu vida de la misma manera, porque cuando algo se comprende, aunque sea parcialmente, no se puede desver. Y ahora aparece una decisión que no es ruidosa, no es pública, no necesita testigos. Es una decisión interna. No se trata de cambiarlo todo hoy, ni de prometerte cosas que no sabes si podrás cumplir, ni de empezar con fuerza para luego agotarte. Se trata de algo más honesto. Decidir no seguir viviendo en automático. Decidir observar antes de reaccionar. Decidir pensar antes de repetir. Decidir no aceptar como normal lo que por dentro ya sabes que no lo es. Esta decisión no requiere valentía épica, requiere presencia, porque muchas personas pasan la vida entera ocupadas, pero pocas están realmente presentes en sus propias decisiones. Y estar presente no significa tener todas las respuestas. Significa hacerse mejores preguntas.
A partir de ahora, cada vez que algo se repita, cada vez que aparezca la urgencia, cada vez que el miedo empuje a decidir rápido, hay una pequeña pausa posible, una pausa silenciosa. No para juzgarte, no para exigirte, solo para notar. ¿Esto es una reacción o una elección? ¿Estoy repitiendo o estoy decidiendo? ¿Este paso me acerca a claridad o me mantiene en el mismo ciclo? Esa pausa, aunque dure segundos, empieza a cambiar cosas, porque rompe el automatismo, y cuando el automatismo se rompe, aparece el poder personal. No el poder de controlar todo, sino el poder de responder con conciencia. Tal vez durante años sentiste que la vida te pasaba por encima, que todo era respuesta a algo externo, que siempre estabas apagando fuegos. Hoy no necesitas apagar ninguno. Solo necesitas elegir distinto en lo pequeño. Esta es una invitación a asumir una identidad nueva, sin declararla, sin anunciarla. La identidad de alguien que observa sus patrones, que no se define por su pasado, que entiende que repetir no es destino. No hace falta que nadie lo note. De hecho, es mejor así. Las transformaciones más duraderas casi siempre comienzan en silencio. Nadie aplaude cuando alguien decide pensar mejor. Nadie celebra cuando alguien deja de reaccionar. Pero esas decisiones sostienen todo lo demás. Tal vez hoy no puedes cambiar tu situación externa. Y está bien. Pero sí puedes cambiar la relación que tienes con tus decisiones. Y eso es mucho más poderoso de lo que parece. Porque cuando alguien deja de actuar desde el miedo, aunque el miedo siga ahí, empieza a actuar desde la claridad. Y la claridad no grita. La claridad ordena. Esta decisión no es un evento, es un punto de partida, un hasta aquí interno, un límite silencioso, un compromiso contigo mismo, no con el resultado, no con el éxito, no con una promesa futura, con el proceso, con la atención, con la conciencia. Y eso cambia la forma en que caminas, aunque el camino todavía sea el mismo. Hoy no se trata de avanzar rápido, se trata de avanzar despierto. Y si llegaste hasta aquí, si algo de todo esto resonó contigo, entonces esa decisión ya empezó a tomar forma, no hace ruido, no necesita nombre, pero es real, y cuando una decisión interna es real, el ciclo empieza a perder fuerza, no porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no gobierna sin ser visto. Ese es el verdadero comienzo, y todo lo que viene después se apoya en esto. Haber decidido por primera vez vivir con conciencia, aunque sea paso a paso. Llegar hasta aquí ya dice algo importante. No porque ahora todo esté claro, sino porque ya no estás en el mismo lugar interno en el que estabas antes. Puede que tu realidad externa aún no haya cambiado. Las cuentas siguen ahí. Las responsabilidades también. La vida no se detuvo. Pero algo sí cambió. La forma en que te paras frente a ella. Y eso importa más de lo que parece. Porque las transformaciones reales no comienzan cuando todo se resuelve, sino cuando alguien deja de sentirse perdido dentro de su propia historia. No hay promesas exageradas aquí. No hay frases vacías. No hay garantías irreales. Solo una verdad sencilla. Cuando una persona empieza a ver con claridad, ya no vuelve a caminar igual. Tal vez el camino por delante aún se sienta largo. Y está bien. Los procesos importantes rara vez son rápidos. Pero ya no es un camino ciego. Ahora sabes que lo que viviste no fue una condena, sino una etapa. Que la escasez no definió tu valor. Que los ciclos no son sentencias eternas. Y aunque todavía no tengas todas las respuestas, ya tienes algo mucho más valioso. Conciencia. La conciencia no elimina los desafíos, pero cambia la forma de atravesarlos. Antes, cada dificultad parecía una confirmación de que algo estaba mal contigo. Ahora, puede empezar a verse como información, como señal, como parte de un proceso que se está ordenando. No se trata de creer que todo será fácil. Se trata de saber que ahora estás más preparado para sostener lo que venga. La esperanza que nace aquí no es ingenua. No depende de la suerte.
No espera milagros repentinos. Es una esperanza tranquila, una que camina despacio, pero firme. Una esperanza que entiende que los cambios duraderos no se anuncian, se construyen. Tal vez dentro de un tiempo mires atrás y te des cuenta de que este momento fue un punto de inflexión. No porque algo extraordinario haya ocurrido ese día, sino porque algo se ordenó por dentro. Y desde ahí, todo empezó a responder distinto. No porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque tú ya no reaccionabas igual. Eso es lo que marca la diferencia. La escasez pierde fuerza cuando deja de ser un misterio y se convierte en algo comprensible. Cuando se entiende, se puede transformar. Paso a paso, sin prisa, sin presión. Si hoy solo te llevas una cosa, que sea esta. Tu historia sigue abierta. Nada de lo que viviste te dejó fuera del camino. Nada te descalificó, nada te condenó. Estás en proceso, y los procesos, aunque a veces duelan, tienen dirección. No necesitas demostrar nada a nadie. No necesitas convencerte con frases grandes. Solo necesitas seguir atento. Atento a tus decisiones. Atento a tus patrones. Atento a las pequeñas elecciones que ahora ya no pasan desapercibidas. Eso es suficiente por hoy. La claridad no llega de golpe. Llega acumulándose. Y hoy, sin darte cuenta, ya diste un paso importante. No visible, no ruidoso, pero real. La vida no cambia en un instante, pero hay instantes que cambian la forma en que vivimos la vida. Y este puede ser uno de ellos. Sigue, con calma, con conciencia, porque cuando alguien deja de vivir en automático, la escasez deja de ser un destino y empieza a ser solo una etapa que está quedando atrás. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí. No porque yo lo diga, sino porque algo dentro de ti ya empezó a moverse. Suscribirte no es solo apoyar este contenido, es decirte a ti mismo que quieres seguir mirando tu vida con más claridad, que estás dispuesto a aprender, a observar y a romper ciclos que antes pasaban desapercibidos. Cada video que viene no promete atajos, pero sí comprensión. Y la comprensión con el tiempo cambia todo. Quédate cerca, escucha con calma y vuelve cuando lo necesites. Porque este no es el final del proceso, es apenas el comienzo.